Yo últimamente he descubierto un ejercicio que me parece fantástico, que me ha servido, una, para centrarme en el presente y obviamente desactivar ansiedad o preocupaciones, pero también me está sirviendo para romper con la procrastinación. Para los que no sepan, la procrastinación es ese mecanismo interno que tenemos de evitar hacer cosas que necesitamos hacer, ¿no? El posponer las cosas, el dejarlas para mañana, el sentir resistencia, a pesar de que sepamos que son cosas que nos van a ser útiles y que necesitamos hacer. Y a veces inclusive cosas agradables, cosas que nos gustan o que disfrutamos o que sabemos que vamos a disfrutar, también las podemos posponer o procrastinar. Entonces, el ejercicio que he encontrado que me funciona últimamente maravillosamente bien es escribir. Escribir a mano, no en máquina. Escribir con una pluma o con un lápiz o llevar como una especie de diario. Pero la clave está en escribir de manera espontánea. Casi como escritura Como automática. automático. Yo Sí. lo hacía en teatro. Nos ponían un papel y un boli, tenías que escribir en automático todo lo que te naciera. ¿Es eso? Sí, o sea, básicamente traducir lo que te esté viniendo en la cabeza a escrito, pero sin preocuparte por la gramática, ni por la estructura, ni si lo estás diciendo bien o por el orden. Nadie lo va a leer. Simplemente coges una hoja de papel, un cuaderno y empiezas a escribir, 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 escribir. Y, por ejemplo, yo lo que hago es que si estoy procrastinando, empiezo a escribir. Bueno, me doy cuenta de que estoy procrastinando. Entonces, ¿qué hago? Procrastino escribiendo, ¿no? Entonces, pero al mismo tiempo estoy de alguna manera poniéndole atención a esa sensación, a esa emoción, a la procrastinación, porque también hay que entender que la procrastinación es un mecanismo de defensa que se activa dentro de nosotros, no es pereza, no es que seamos unos vagos, simplemente hay algo que nos genera un poco de incomodidad, de malestar, porque una parte de nuestro cerebro nos está tratando de evitar de, pues, a lo mejor un fracaso o de no hacerlo bien o de la crítica de otros. Entonces ahí es donde aparece la procrastinación. Pero un método muy bueno es tomar conciencia de que lo estamos haciendo, aceptar que una parte de nuestra mente está generando esa sensación porque por la razón que sea, por muy irracional o absurda que sea, nos está tratando de proteger, y entonces el escribirlo y el empezar a identificar qué sentimos y escribir todo esto es buenísimo porque te trae al presente, te obliga. No, o sea, cuando tú estás traduciendo las palabras que tienes en tu cabeza o los pensamientos en palabras, toda tu atención se va a ese momento. Y cuando tú ya empiezas a escribir de manera muy automática y de manera casi, pues eso, como hablábamos, un poco ahí como inconsciente, pum, 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 de repente te das cuenta que empiezas a escribir un montón. También te sale quizás cosas inconscientes que tienes ahí Sí. enquistadas, ¿no? Como los sueños. Yo escribo desde que soy muy pequeña, escribo diarios, escribo todo el tiempo Sí, cosas, es un muy buen notas. hábito. Escribo notas porque a mí me vale como herramienta terapéutica, siempre lo he dicho, que ha sido siempre mi desahogo, escribir. Y a veces, bueno, no sé, lo sueltas y es como que vaciaras esas preocupaciones, Sí, sí. las sueltas porque ya las has dejado ahí irse, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que las estás observando, las estás aceptando, no las estás juzgando, y en ese momento dejan de tener ese poder, porque a veces cuando, claro, nos preocupa algo, yo lo veo como que hay una parte de nosotros que se activa una alarma. A veces Sí. esa alarma está muy sensible, demasiado sensible a ciertos estímulos. Entonces, cuando tratamos de evitar poner atención a esas preocupaciones o tratamos de luchar contra ellas, esa parte de nuestra mente, ¿qué hace? Pues intenta subir el volumen de la alarma para avisarnos, porque dice, uy, uy, no se está enterando, vamos a subir el volumen, porque estamos tratando de evitar. Entonces, en el momento que ponemos atención a esas emociones, a esos sentimientos, a esas sensaciones que estamos teniendo, inclusive físicas, de alguna manera la mente también se da cuenta de que estamos poniendo atención a ese aviso que nos está tratando de dar. Entonces, por eso es muy importante. Y de verdad, a mí, bueno, la verdad es que fue Maite que me regaló, porque los que no se hayan enterado, el 7 de febrero publiqué mi primer libro, que se llama Este libro No fue el transformará 7, tu fue mente. el 12, pero ¿El 12? bueno, ¿12 de creo que febrero? sí, no sé. Ah, bueno, sí, 12 de febrero. Bueno, yo ya no sé muy bien. Pero el 12 de febrero del 2026, porque a lo mejor esta gente está viendo esto en el 2058 o en algún año Sí. en el futuro, pues escribí este libro y Maite me regaló un bolígrafo. Una pluma, Sí. bueno, más que un bolígrafo, una pluma fuente muy curiosa que se llaman plumas FUDE, que tienen una característica. Y claro, yo hacía muchísimo, muchísimo tiempo que yo no escribía a mano. O sea, yo soy mucho del móvil, de tomar notas en el ordenador, pero no escribía a mano, y hace mucho que no escribía en manuscrita.
Y entonces me puse a practicar escribir en manuscrita y parecía niño pequeño, ¿verdad? Sí, todo el Haciendo tiempo ahí... escribiendo. Yo aconsejo de verdad escribir y escribir a mano, porque es importante lo de escribir a mano. Sí. No tiene nada Nada, que nada. ver con escribir en el móvil. Y además, o sea, ya solo el proceso de escritura pasa por un proceso cerebral Sí, sí. que no pasa en el móvil, ¿no? Mm. Entonces, yo lo recomiendo a todo esto que has dicho esto. Tenemos de manera continua unas conferencias, talleres prácticos de 4 horas que se llama Jorge Astiaro Transformará tu mente. Podéis verlo en la descripción de este vídeo para ver las fechas y el lugar. Y son 4 horas donde os va a dar Jorge herramientas prácticas para que podáis hacer todo basado también un poquito en el libro. Claro, todo es esta, digamos, este taller, si lo quieren ver así, es una experiencia, porque además es muy participativo, está basado en muchas de las herramientas que yo cuento en el libro, porque además en el libro pues yo cuento un poco mi historia personal, cómo pues me empecé a interesar por la hipnosis, cómo la empecé a aplicar, tanto a nivel de divulgación, de espectáculos, pero también a nivel de utilizarla para ayudar a personas a cambiar esos patrones de comportamientos, esas creencias limitantes, y cómo yo también utilicé muchas de esas herramientas de manera consciente e inconsciente para transformar un poco mi percepción de la realidad en ese momento, porque realmente pues la realidad es lo que estamos percibiendo internamente y esa realidad que percibimos internamente pues va a afectar la manera en que percibimos nuestra realidad externa.